Yo creo que Judas está apuntando a que toda nuestra vida hace defensa de la fe, hace apología de la fe. Nota que él dice: amado, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que fue entregada de una vez a nosotros los santos. Ahora, el punto es cómo nosotros luchamos ardientemente por la fe. Nosotros entendemos siempre que la defensa de la fe es cuando alguien dice: no, Dios no existe, y tú te paras y entonces empiezas a dar argumentos teológicos de que Dios sí existe. Sí. Pero eso no es solo defensa de la fe, eso es una parte de la defensa de la fe. Cuando Judas nos está diciendo a nosotros que luchemos ardientemente, nos está diciendo que luchemos en toda la vida y con todas las herramientas y las armas que tenemos. Cada una de las cosas que nosotros hacemos para lograr que el prójimo visualice que Dios es real y que Jesucristo vino al mundo con un mensaje precioso que es el Evangelio, eso es luchar ardientemente por la fe. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el tercer día de una nueva serie llamada Para que la generación venidera sepa, enfocada en la importancia de transmitir la fe a las generaciones futuras. En esta semana vamos a ver que no se trata solo de comunicar doctrina o establecer prácticas religiosas, sino de un desafío para la iglesia y los padres creyentes, ya que la cultura actual representa una amenaza para nuestra fe y la de nuestros hijos. Hoy estaremos de nuevo acompañados por el pastor Uziel Abreu, quien nos llevará a conversaciones interesantes y muy relevantes sobre este tema crucial. Hoy vamos a explorar la importancia de transmitir nuestra fe y la vida cristiana a la próxima generación, y en este episodio discutiremos cómo la cosmovisión bíblica nos ayuda a enfrentar el estrés y las dificultades de la vida. También analizaremos el pasaje de Judas 1 del 3 al 4, que nos exhorta a luchar ardientemente por la fe que se nos ha entregado. A través de ejemplos prácticos como el impacto de nuestras acciones en los demás y la manera en que tratamos a los que nos rodean, vamos a ver que podemos hacer una defensa de la fe no solo con palabras, sino también con nuestras vidas. Acompáñame en esta conversación sobre cómo legar una fe viva y auténtica a nuestros hijos y jóvenes. Si tienes una Biblia, busca Judas 1:3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos hablando esta semana acerca de la importancia de transmitir la fe, transmitir la vida cristiana a la próxima generación. El título de nuestra serie esta semana es Para que la generación venidera sepa. Y este es nuestro esfuerzo, hermanos, que no podemos dejar de hacer. Tenemos que siempre estar buscando la manera de transmitir esa fe, transmitir la verdadera fe en Jesucristo y lo que eso implica para toda la vida a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la iglesia. Y de hecho tenemos que estar seguros que lo tenemos muy claro nosotros mismos. Pero bueno, hemos estado hablando de esto esta semana con nuestro hermano Uziel Abreu, pastor en Bauta. Bienvenido de nuevo al programa, Uziel. Muchas gracias, gracias a Dios. Siempre es un placer. Amén. Estoy disfrutando mucho esta serie. Me encanta hablar sobre cosmovisión bíblica. A mí también. Y me encanta vivir la cosmovisión bíblica. Pues sí, nos da mucha paz tener una cosmovisión bíblica. Saber que Dios está en control de todo. Saber que todo obra para bien. Saber que
que Él es soberano. Todo eso es lo que informa nuestra manera de ver el mundo y afecta cómo reaccionamos las cosas. Antes de empezar a grabar, Uziel, tú y yo estamos hablando y nos contabas acerca de un periodo que has estado pasando con mucho estrés. Sí. ¿Cómo es que tu cosmovisión bíblica te está ayudando a lidiar con el estrés? Hay un elemento particular ahí que, o sea, he estado pasando por un periodo en el que el cuerpo me está reclamando y me está diciendo hasta aquí. Y no por circunstancias o problemas en la vida, sino más bien por cosas buenas en la vida. Hemos estado disfrutando de un periodo de apenas hace 1 año y 7 meses de cambio en nuestra iglesia, acá en Bauta, Darío y yo como ancianos de la iglesia, y hemos visto una iglesia humilde, una iglesia que ha sido cambiada gloriosamente por el Señor. Amén. Y eso implica trabajo. Y el trabajo implica estrés. Y el estrés implica entonces que el cuerpo empiece a dolerse. Ahora, ¿cómo? Y estábamos compartiendo antes del programa, ¿cómo yo encuentro paz en medio de esto y cómo tiene que ver con la cosmovisión? Bueno, yo conecto eso porque yo entiendo que la cosmovisión y mi manera de ver el mundo con los lentes de Dios tiene que ver con que todo lo que es formado en este mundo es de Dios y lo glorifica a Él. Y a mí una de las cosas que me gusta hacer para obtener paz es meditar en tanto salgo a tomar fotografías. Y hay un aspecto de la fotografía que me gusta mucho, que se llama fotografía macro, que es, para los no entendidos en el tema de la fotografía, es que se usa un lente especial que acerca mucho los objetos, magnifica los objetos. Entonces uno puede tomar fotos de plantas o de insectos muy pequeños, que te lo hace, o sea, te da el lujo de ver esto con todos los detalles. Los ojitos del insecto, los pelitos que tiene, las paticas, el vientre. Entonces, cuando tú ves el nivel de complejidad que hay en un insecto tan común como una abeja, por ejemplo, o como un ciempié o una oruga, y tú ves el nivel de complejidad que hay, eso te está gritando a las claras: hay un ser que es superior a ti, que es superior en inteligencia, es superior en poder, que es creador y tú eres criatura. Y a mí ver eso, descubrir eso a través del lente de una cámara, me pacifica. Me ayuda a desestresarme, me ayuda también a meditar, a alabar y agradecer a Dios por las cosas lindas que ha hecho. Me encanta también tomar fotos de flores. La belleza me pacifica y me deja a veces boquiabierto. Sí. Y entonces es algo que a mí me ayuda, y me ayuda también a entender y a reformar cada día mi cosmovisión, entendiendo que cada una de las cosas en este mundo son de Dios y pertenecen a Él. Amén. Retratar niños, que estábamos dirigiendo esta serie a la luz de cómo formar esta cosmovisión en la generación venidera, en los niños, para que ellos sepan, y en los jóvenes también, para que ellos sepan. Retratar niños jugando, los rostros de las personas, son elementos que a mí me pacifican y que me ayudan a ver y a entrenar mi mente, porque la mente se entrena para esa cosmovisión, para poder descubrir a Dios en cada una de las cosas. Y eso también es una manera de hacer apología, de hacer defensa de la fe. La defensa de la fe no solo se hace verbalmente, con puntos teológicos para defender la adopción, la justificación, y para hablar sobre la salvación y sobre otras cosas más, y expiación y todo lo que también con. La apología tiene que ver también con descubrir a Dios en cada una de las cosas de este mundo y enseñárselo a las personas. Así es, así es. Bueno, vamos a mirar un pasaje de la Biblia que creo que nos ayuda a pensar acerca de esto. Es Judas, capítulo 1. Bueno, solo hay un capítulo de Judas, pero Judas 1, 3 al 4. Déjame leerlo bien rápido aquí. Judas 1, 3 al 4 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Enfatizando esa idea, debemos luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Pues este pasaje me parece que es muy importante para hablar de este tema, pero ¿de qué está hablando Judas en este pasaje?
Bueno, lo primero que tenemos que ver que este es el motivo de la carta. Y Judas está llamando literalmente a que se tome esta carta como un fundamento para entender que la vida cristiana tiene que ser defendida y que la fe tiene que ser defendida. Y nota cómo intento conectar aquí conceptos de fe y vida cristiana, porque la escritura es nuestra única regla de fe y práctica. Entonces la fe no puede estar separada de la vida. Y para mí, te mencionaba ahorita, yo creo especialmente que Judas no está circunscribiendo la apologética, la defensa de la fe, solamente a los aspectos teológicos verbales, o sea, a la doctrina como tal, la elección, la predestinación, la justificación, la adopción, la expiación. Yo creo que Judas está apuntando a que toda nuestra vida hace defensa de la fe, hace apología de la fe. Nota que él dice, amado, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que fue entregada de una vez a nosotros los santos. Ahora, el punto es, ¿cómo nosotros luchamos ardientemente por la fe? Nosotros entendemos siempre que la defensa de la fe es cuando alguien dice, no, Dios no existe, y tú te paras y entonces empiezas a dar argumentos teológicos de que Dios sí existe. Sí. Pero eso no es solo defensa de la fe, eso es una parte de la defensa de la fe. Cuando Judas nos está diciendo a nosotros que luchemos ardientemente, nos está diciendo que luchemos en toda la vida y con todas las herramientas y las armas que tenemos. Cada una de las cosas que nosotros hacemos para lograr que el prójimo visualice que Dios es real y que Jesucristo vino al mundo con un mensaje precioso que es el Evangelio, eso es luchar ardientemente por la fe. Estábamos hablando ahorita y Moisés nos ponía el ejemplo de un taxista. Ustedes mismos hoy vinieron a Bauta en un taxi. Entonces, imaginemos que este taxista es cristiano. Y que este taxista lo primero que hace, porque es cristiano, es hacer defensa de la fe cobrando un precio justo. No cobrando más de lo que debe cobrar. Pero además, comúnmente los taxistas uno se sienta detrás y tú le dices, llévame a tal lugar y él te lleva. Imagínate que este taxista, aparte de cobrarte el precio justo, este taxista, destaco, cristiano, está haciendo defensa de la fe y mostrándote a ti que hay una cosmovisión diferente. ¿Cómo? Te da los buenos días. Se baja del taxi y te abre la puerta. Te ayuda con las maletas. Y cuando te sientas, te dice, buenos días, ¿cómo estás? Y te provoca una conversación que te anima, que te ayuda a hacer el viaje de una manera agradable, Así es. afable. No es común eso. No es común eso. Y entonces cuando él lo hace, lo que te está enseñando a ti, metafóricamente hablando, ilustrativamente hablando, es como si Cristo estuviera manejando el taxi. Tremendo. Imagínate que tú te subieras en un taxi con Cristo al timón. Llevándolo al extremo, pero esto es un ejemplo de la vida real. Los cristianos en Roma, durante las plagas, defendieron la fe, quedándose en la ciudad mientras los ricos, mientras los paganos huían por la plaga que había llegado. Así es. La peste bubónica, ¿verdad? Y haciendo de sus casas hospitales. Sí, y quedándose ahí para cuidar de los enfermos. En muchos casos ellos mismos se enfermaban y morían. ¿Pero por qué lo hacían? Porque creían que Dios los había llamado a amar al prójimo, porque creían que esto era un testimonio del amor de Dios y porque estaban seguros, mira la defensa de la fe, estaban seguros de que si morían, resucitarían porque creían en Cristo. Ahora, cuando yo pienso en esto, Dani, ¿qué crees del punto de esta realidad de la defensa de la fe, pensando en los niños y en los jóvenes que tenemos en las iglesias hoy y que estamos tratando de hacer un legado para esta generación? Bueno, y tú me mencionabas y yo me quedé pensando en eso y me quedé conectado con eso. Para nosotros poder legar algo a la generación próxima, esta generación tiene que estar convencida de eso. Sí. O sea, tenemos que aprender esto y tenemos que saber esto. Sí. Tenemos que aprender a hacer defensa de la fe para poder enseñar a otros a hacer defensa de la fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que el evangelio no es solo un evangelio hablado, sino un evangelio vivido, y que esa cosmovisión bíblica llena todos esos espacios y nos enseña a vivir esta realidad? Y además, ¿cómo podemos nosotros entonces legarle a nuestros hijos esto? Es una pregunta difícil, en el sentido de que hay tanto que
que se puede hacer. No estamos hablando solo de, como hemos dicho, estudios bíblicos, aunque hay lugar para eso. Pero estamos hablando de vivir la vida como personas que creen que todo esto es verdad. Quiero decir que cuando hablamos de esto no estamos hablando de que si no lo haces de esta manera no eres salvo. Estamos hablando de madurez espiritual. Exactamente, sí. ¿Verdad? Quiero hacer eso claro. El cristiano maduro, el cristiano que está creciendo en su fe, vive como si todo lo que enseñamos en la iglesia es verdadero, es real. Hay una convicción. Y eso es algo que requiere oración, requiere estudio bíblico, requiere confrontar o enfrentar momentos en la vida que ponen a prueba tus creencias. Y por eso digo, es complicada la respuesta, pero yo creo que como creyentes, eso es lo que debemos estar haciendo todos los días, orando, buscando la presencia del Señor, viviendo cada momento como si Dios es real. Déjame ser un poco más específico aquí en esta conversación. Estábamos hablando en el programa pasado de derrumbar metafóricamente, hermano, que me estás escuchando, metafóricamente hablando, estábamos hablando de derrumbar las paredes del templo, o sea, de salir a vivir esta cosmovisión. Y estábamos hablando también de las personas que nos rodean. Y tú me decías algo que para mí es relevante, es muy importante y me ha ayudado mucho personalmente a vivir mi cosmovisión bíblica y mi vida cristiana fuera del templo. Y es entender que todos, absolutamente todos, y no estoy diciendo los creyentes, estoy diciendo simplemente todos los seres humanos somos imagen de Dios. Yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales de la cosmovisión bíblica que tenemos que entender. Porque la iglesia, lamentablemente, nos encierra a veces en una burbuja. Y a veces nosotros creemos como cristianos que como cristianos somos los únicos que merecemos. Solo los escogidos de Dios son los que merecen. Bueno, hay una realidad que Dios es juez y que al final va a impartir juicio, y el juicio va a recaer sobre aquellos que no tienen a Cristo, pero eso se resuelve con el Evangelio. Hay una solución para eso, pero en nuestra vida como cristianos práctica tenemos que entender que toda persona tiene imagen de Dios. Y como imagen de Dios, toda persona es valiosa, tiene un valor. Sea alcohólico, sea drogadicto, sea un delincuente, sea cristiano, sea doctor, sea barrendero de calle, toda persona tiene un valor. Y cuando nosotros, en nuestra cosmovisión bíblica, entendemos eso, entonces entendemos que como tiene valor, debe ser tratado como tal. Por eso, cuando estábamos hablando y me hablaba sobre aquel alcohólico, y hay muchas experiencias sobre eso, ese hombre también merece un abrazo. Sí. Y merece un saludo y ser tratado dignamente. Bueno, eso no lo mencionamos en el programa, pero sí, él estaba hablando Uziel acerca de un hombre alcohólico que vivía en la calle, que venía a nuestra iglesia, y yo sentí siempre tratarlo bien, siempre lo trataba bien, y él después del culto venía a hablar conmigo acerca de la música, porque le gustaba cómo yo tocaba el piano y cómo cantaba, y él me echaba el brazo sobre el hombro y tenía peste, o sea, tenía peste. No se había bañado quizás en semanas, pero le daba un abrazo y conversábamos. Y una muchacha de nuestra iglesia me dijo un día que ella sabía que Dios me había llamado a ser pastor por la manera en que yo interactuaba con ese hombre. Y había sido impactada por eso. Sí, eso le impactó a ella. Y ahora al reflexionar, porque esto es algo que hablamos porque yo estaba reflexionando en el momento. Yo le estaba transmitiendo cosmovisión a esa muchacha. Sí. Y eso es lo que debemos estar haciendo también con nuestros hijos. Y ese gesto, conectando ahora el camino por donde íbamos, ese gesto no salió de la nada. No. Ese gesto salió de una mente informada por una cosmovisión bíblica. Una mente que entiende que toda persona, esa persona específicamente, es imagen de Dios y tiene valor. Y tiene que ser tratada con dignidad. Ahora, eso tú podías también, o puedes, lo estás haciendo, pasarlo como legado también a tus hijos, a los niños de tu iglesia, a los jóvenes de tu iglesia, enseñando esa realidad para que ellos actúen de la misma manera. Y creo firmemente que ese gesto es contender por la fe. De hecho, tú estás usando ahí la fe
para contender y vencer el mal olor. El aliento etílico. El aliento etílico. Así es. La fealdad que provoca una persona descuidada por mucho tiempo bajo los efectos del alcohol. Sí. Tú estás contendiendo con todas esas cosas y la fe te está ayudando a tener victoria, y tú como visión bíblica te está ayudando a tener victoria sobre todas esas cosas que son producidas por el pecado, para alcanzar detrás de todos esos muros, hablando ilustrativamente, para alcanzar a la persona. Amén. Te interesó más la persona que todas esas cosas malas que rodean a esa persona. Y eso es contender por la fe. Amén, amén. Estaba pensando si el que Cristo entró a nuestro sufrimiento. Cristo entró a nuestro dolor, entró a nuestra suciedad, entró a este mundo lleno de maldad y se hizo uno de nosotros. Esa es nuestra fe, esa es la fe que se nos ha entregado. ¿Y por qué lo hizo? Para su gloria y por amor. Y así es que Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa fe que mira hacia Cristo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro ejemplo. Nosotros queremos ser semejantes a Él. 1 de Juan capítulo 3 dice que aún no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cada uno que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es contender por la fe. Eso es presentar una defensa de lo que creemos, porque lo hacemos y el mundo ve el amor y dice: Dios es real. Ve a los cristianos que se quedaron en Roma y murieron para cuidar a los que estaban infectados por la peste bubónica y dicen: Dios es real. Ese Dios en el que ellos creen, yo quiero ese Dios también. Yo quiero esa fe. Y mi hermano, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Para ti, creyente, el mensaje es: toma lo que estás aprendiendo, toma lo que oyes en la iglesia, internalízalo, practícalo, úsalo en tu vida y defiende la fe así. Hazlo delante de tus hijos y cuando te pregunten por qué haces eso, le puedes decir que es porque Dios es real, porque Cristo murió por ti, porque Él te amó cuando tú no eras muy digno de recibir ese amor. Comunica tu fe con tu vida, porque Dios es poderoso y usa eso para su gloria. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy, te invito a considerar la profundidad de nuestra fe y cómo ésta debe manifestarse en cada aspecto de nuestra vida. No se trata solo de defender doctrinas, sino de vivir un evangelio que se siente y se ve en nuestras acciones diarias. Cada gesto de amor, cada acto de compasión hacia aquellos que nos rodean, son una poderosa declaración de que Dios es real y de que Cristo vive en nosotros. Te animo a que tomes lo que has aprendido y lo lleves a tu vida cotidiana, enseñando a las futuras generaciones a ver a Dios en cada rincón de su existencia. Recuerda, nuestra fe no es solo un conjunto de creencias, sino una vida transformada por el amor de Cristo y la realidad de una relación restaurada con Dios por medio de la gracia. Que cada día sea una oportunidad para reflejar esa luz y compartirla con el mundo. Oremos. Padre, ese es nuestro deseo hoy. Porque tú nos has amado, queremos amar a los demás. Y Padre, qué manera mejor de hacer esto que vivir el Evangelio, Señor. Amar a los que quizás no son amables, perdonar a los que quizás no merezcan nuestro perdón. Y en cada acción, en cada momento, demostrarle al mundo que Cristo es real, que Él ha transformado nuestras vidas y que conocerte es bueno y lo que más necesitamos. Padre, te pido por cada persona que está escuchando hoy, que pongan primero a Cristo en sus vidas
y que disipulen a sus hijos, que disipulen a los jóvenes, que impacten a los que los rodean con el amor de Cristo. Y Padre, para el que todavía no te conoce, que hoy sea el día de salvación para ellos, que hoy pongan toda su fe en Cristo Jesús, que murió por sus pecados y resucitó para darles vida en Él. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. No olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie para que la generación venidera sepa. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.